Bien, vamos a iniciar con la primera pregunta en la tarde de hoy y tiene que ver, es una pregunta interesante, ya yo la he contestado anteriormente, pero tiene que ver directamente con lo que es el matrimonio. Me lo enviaron como una pregunta vía Patreon hace unos días y espero que la persona que la envió pueda estar en sintonía. Me pregunta una persona que aún no se ha divorciado, puede tener un novio por más que el esposo o el ex esposo se haya ido de casa desde hace mucho tiempo y ella no es la culpable de la separación, pero el esposo la dejó hace tiempo y ahora se presenta con un novio. ¿Eso es bíblico, es correcto y está dentro del marco que Cristo presentó en la Escritura? Bueno, realmente no está correcto. Realmente no está correcto. De hecho, yo voy a compartir lo que dice Romanos capítulo 7, verso 2. El apóstol Pablo nos habla mucho sobre estos temas, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Coloco la palabra delante de ustedes, dice en Romanos 7, 2, porque la mujer está casada o casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y uso este pasaje para mostrarles que la Escritura claramente dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces, una persona que se separó pero que no se ha divorciado, hay una ley civil de antemano que mantiene unidos a estos dos, y mientras esto ocurre, la persona lógicamente no puede comenzar otra relación. No puede. Además, hay que tomar en cuenta cuál fue el motivo de la separación. Porque Jesucristo fue claro, y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, verso 32. El Señor Jesucristo fue claro que solamente en la Escritura el divorcio puede realizarse por una causa. Mateo 5, 32. Pero yo os digo, voy a ir un poquito más atrás. Mateo 5:31, aquí lo tienen, dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahí usted, porque Pablo dice que mientras el esposo vive, la ley los une. Si hay una carta de divorcio, es porque hay un documento de matrimonio, ¿ok? Eso es lógico, si no, no tendría ninguna lógica. Aquí voy al punto, porque algunos me han dicho, hermano Leor, en el Antiguo Testamento ellos no había ningún tipo de compromiso firmado. Claro que sí. De hecho, por eso Cristo dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Clarito, o sea, hay una ley de por medio. Verso 32. Pero ahora Cristo hace una corrección, porque se había convertido el matrimonio en un juego y entonces cualquiera se casaba, se divorciaba, se casaba y se divorciaba y no había límites. El hombre, cuando ya la mujer no le servía, entonces la dejaba y se buscaba otra y era un desastre. Entonces Cristo en Mateo 5:32 añadió, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, atención, aquí entra adulterio. Nosotros estudiamos esto y tiene que ver con, es un término genérico en griego, porneia, que tiene que ver con fornicación, adulterio o cualquier tipo de acto sexual ilícito, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, que una persona se separó del esposo y hay que verificar cuál es el motivo. De repente, si el motivo es que el esposo fue infiel, lógicamente el divorcio tiene sentido, ¿no? El divorcio tiene sentido. Entonces, que me pregunten, mira, la persona no se ha divorciado y ya tiene un novio, óigame, eso está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. No tiene ningún asidero en la Biblia, así que sin duda está cometiendo un grave error y, por supuesto, traerá sus consecuencias. Un abrazo para todos, gracias por la sintonía. Eliseo Cuesta Pardo hace esta pregunta. Quisiera preguntar si verdaderamente Jesús no ha venido, pudiera ser que porque el cristiano no hace su trabajo. Muchas gracias. Bueno, hay varios motivos por el cual Cristo no ha venido.
Lamentablemente la iglesia no ha completado su misión. También hay motivos, por ejemplo, el apóstol Pedro, déjeme ver si me recuerdo dónde está esta cita. La cita que dice, óyeme, ¿cómo es que decía esa cita? No es que retarda su promesa, dice la escritura. Sí, como algunos la tienen por tardanza, está en 2 de Pedro 3:9, la voy a compartir. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, acompáñenme rápidamente allí a la escritura y voy a ir directamente a leer el texto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este puede ser uno de los grandes motivos por los cuales Cristo aún no ha aparecido en nuestro mundo, pero sin duda, querido Eliseo, gracias por estar en sintonía, sin duda, la iglesia tampoco ha terminado con su misión. Y usted dirá, ¿y cuál es la misión de la iglesia? Bueno, la misión de la iglesia es muy importante, la voy a colocar en pantalla para que usted la pueda ver. Aquí está en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto no se ha cumplido aún. No hemos terminado con la misión. No solamente eso, sino que también hay un mensaje importantísimo que debe ser predicado y lo contempla, de hecho lo estamos estudiando en la lección de escuela sabática, lo contempla Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué cosas? Cualquier cosa, no, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entre esas cosas que Cristo ha mandado, quiero que vayan conmigo, está el mensaje del tercer ángel que se halla en Apocalipsis capítulo 14, versos 7 en adelante. Voy a leer desde el 6 para que vean el contexto. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. O sea, no es solo llegar al mundo entero para predicar, es también qué vamos a predicar. Porque los evangélicos están predicando, los pentecostales están predicando, los católicos están predicando, todo el mundo está predicando, pero el detalle es que el mensaje tiene que ser el mensaje que Dios mandó a predicar y que es un mensaje presente. Entonces, si la iglesia no cumple esa misión, Cristo está esperando por nosotros, así que tenemos responsabilidad, diciendo a gran voz, temed a Dios. Tiene que ver con su ley, dadle gloria, tiene que ver con la salud. Porque si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado, tiene que ver con que hay un juicio en desarrollo. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, tiene que ver con el sábado y con la creación. Entonces, cuidado con eso, mis hermanos, porque lamentablemente, como dice Eliseo, es muy posible que no estemos cumpliendo con la misión. Un abrazo para Leonel, gracias por estar en sintonía con nosotros. Igual para Joseph, para Aliosa. Voy con Gary Xavier Sánchez Sabilón. ¿Cómo responder ante la incógnita que muchos dicen que el sábado no salva a nadie y que nadie se salvará al guardarlo? ¿Cómo resolvemos este enigma ante un hermano no adventista y especialmente también adventistas que también han tomado esto livianamente hablando del sábado? Y quiero decirle a Gary que tienen razón. El sábado no salva a nadie. El sábado, olvídense mis hermanos, el sábado no tiene como función salvar a nadie en ningún momento. Quien salva es Cristo. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Quien pagó para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y de eso no tenemos que tener la menor duda. De hecho, voy a citarlo para que lo tengan en pantalla. Y es uno de los textos más hermosos que hay en la Escritura, el santo y seña de los cristianos, y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación
El sábado no salva a nadie. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo entiendo la pregunta que hace Gary. Yo entiendo la pregunta que hace Gary porque Gary la hace en un contexto, en el marco de un contexto. Es verdad, el sábado no salva a nadie. Es cierto. Pero el que salva es Cristo. No tenemos la menor duda. Somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Pero quiero decirle algo. Los que han recibido la salvación también tienen un llamado a ser obedientes. Y eso tenemos que entenderlo. Eso es clave. O sea, cualquier persona puede decir, bueno, hermano Oliver, yo soy creyente, yo creo en Jesús. Entonces yo ahí le hago la pregunta, ¿y cómo yo sé que tú eres un creyente? ¿Cómo? Demuéstrame a mí que tú crees en Jesús. Porque todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y yo voy a ponerles un ejemplo bíblico para que ustedes lo vean. Y ahí usted se dará cuenta que no es cualquier cosa el creer, ¿ok? No es cualquier cosa el creer. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2 y vayan al verso número 19. Mire lo que dice el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, y no van a creer si los demonios estaban en la misma presencia del Señor en el cielo. Vivían en el cielo, estaban morando en el cielo. Abandonaron sus propias moradas que estaban en el cielo. Así que ellos creen, no tienen duda. Pero el gran problema es el creer en la Escritura. El creer en la Escritura está orientado a la obediencia. Una persona que cree, obedece al Señor. No es una persona que de boca dice creer, pero no realmente sus obras muestran otra cosa. Por eso, vuelvo a Juan capítulo 3, verso 16. Cristo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, te vuelvo y te hago la pregunta. ¿Y cómo tú demuestras que tú crees? ¿Cómo tú demuestras que tú realmente crees? Porque ahí está la pregunta. Entonces ahí, hermano querido, Gary, es donde el sábado y la ley de Dios tienen un sentido importante. Les voy a dar una prueba. Voy a ir a Primera de Juan. Acompáñenme rápidamente. Aquí vamos a usar la Biblia, hermano, porque cuando no estoy atado a una presentación, tengo toda la Biblia y puedo usarla a mi gusto. Así que puedo moverme por todos lados sin límite. Así que acompáñenme y vayan conmigo a Primera de Juan y vamos a ver si yo me recuerdo dónde está este texto. Denme un segundo, a ver si no tengo mi Biblia acá. Estoy en Primera de Juan, correcto. Denme un segundo para recordarme porque a veces no recuerdo todo. No sé si es sí, creo que es Primera de Juan capítulo 2. Denme un segundo. Ok. Deme un segundito, yo tengo mi Biblia acá y a veces los textos se me pierden, pero con la Biblia rápidamente yo lo puedo ubicar y entonces reencontrar lo que estoy buscando y de esta manera puedo de una manera más directa poder responder. Ok, sí, es Primera de Juan capítulo 2, tenía razón, y es el verso número 4 en adelante. Fíjense, por eso es bueno tener la Biblia a la mano. Porque con la Biblia lo consigo rápido. Miren, aquí está. Ok, tú me dices que tú crees, ¿verdad? Tú me dices que tú crees. Y entonces todo aquel que en Él cree no se pierda. Muy bien. Yo quiero compartir contigo para que tú veas cómo la Escritura ahora va más allá. Y dice 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Interesante. O sea, prácticamente, si tú dices, yo creo en Jesús, entonces yo tengo derecho a preguntarte, dame una muestra de eso. Y 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Tú me dirás, Oliver, pero ahí habla de conocer. Correcto, porque cuando tú llegues al cielo y quieras entrar por la santa ciudad,
Jesús te tiene que reconocer y tiene que demostrar que tú has creído en Él. Y tú dirás, ¿y dónde dice eso la Escritura? Bueno, vayan conmigo rápidamente a Mateo capítulo 7. Voy a ir al verso 21 y note lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el mundo que dice yo soy cristiano, yo soy creyente, se va a salvar. Tiene que demostrar que realmente lo es. Y usted dirá, ¿cómo es eso, hermano Oliver? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En pocas palabras, en griego, ego den ginosko. Yo no los conozco. Es más, si usted va aún más al griego original, la palabra ginosko es reconozco. O sea, Cristo no los reconoce. Pero ya va un momentico, esta gente dice haber creído en Jesús, haber aplicado Juan 3:16. El gran detalle es que Cristo dice, no los conozco. Ahora bien, vuelvo entonces a Primera de Juan, para demostrarles cómo una persona puede saber si conoce o no conoce a Dios. Y vuelvo acá a Primera de Juan. El verso es el verso número 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, no olviden Mateo 7, 21, 22 y 23. No, yo lo conozco porque yo he creído en Él. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No guarda ¿qué? Sus mandamientos, no los mandamientos del catecismo. No, eso no, porque ahí faltan dos. Ahí falta no te harás imágenes y falta acuérdate del sábado. Los mandamientos de Dios de Éxodo 20 del 1 en adelante. Y luego dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Y entonces, terminando este texto, Gary, yo respondo tu pregunta. ¿Cómo responder ante la incógnita de que muchos dicen que el sábado no vale o no salva y que nadie se salvará al guardarlo? Bueno, yo le digo una cosa. Cristo me conoce si yo guardo sus mandamientos. No digan que yo lo inventé. Aquí lo dice. Si yo guardo sus mandamientos. Y si yo guardo sus mandamientos, permanezco en Él. Aquí lo dice. Permanezco en Él. Y si yo permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. O sea, debo seguir su ejemplo. Y yo pregunto, ¿y cómo anduvo Jesús? ¿Qué ejemplo dio Jesús para yo seguir sus pisadas? No, Cristo iba los domingos a la misa. No, vayan conmigo a Lucas capítulo 4 verso 16. Y noten cómo, si yo quiero andar como Él anduvo, para permanecer en su amor, porque me está haciendo un llamado a guardar la ley de Dios, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. A mí no me gusta esta versión, voy a cambiar a la versión, nueva versión internacional. Aquí lo estoy colocando en la versión, nueva versión internacional. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Entonces, yo pregunto, si yo permanezco en Él, ¿debo andar como Él anduvo? Sí. ¿Y cuál era su costumbre? Guardar el sábado. Jesús me reconoce si yo guardo sus mandamientos, sí. ¿Y qué pasa si no los guardo? Mateo 7, 21 al 23, al 24, yo no los conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Es más, termino con esto porque Mari me dice, Oliver, trata de responder lo más que pueda a las preguntas. Es que hay preguntas buenas como esta, ¿no? Mateo 7, 21, increíblemente, cuando dice, apartaos de mí, obradores de maldad, acá dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, apártense o aléjense de mí, hacedores de maldad. Voy a pasarme a la Reina Valera del 60.
En el griego original dice pisoteadores de mi ley. Óyeme, entonces, una persona que diga que es o que ha recibido la salvación en Cristo tiene que estar en armonía con Jesús para poder demostrar que realmente ha sido salvo. Y para no quedarme tan pegado, termino citando el santo y seña, Juan 14, y el verso es el verso número, denme un segundo, número 15, donde Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Óigame, no hay para dónde correr, mis hermanos. No hay para dónde correr. Así que un abrazo para Gary y espero que le pueda servir. El que diga lo contrario está negando toda la escritura. Paso al siguiente, a la siguiente pregunta. Bueno, Mike tiene una pregunta interesante. Dice Mike Lowery: pastor, bueno, gracias por el título, pero este servidor es un laico. ¿María se fue al cielo? En ninguna parte dice que María se fue al cielo. María, la madre de Jesús, en ningún momento la escritura dice que ascendió al cielo. Cuidado con eso, porque eso es un dogma católico. Es una enseñanza católica que no tiene asidero bíblico. ¿Ok? No tiene asidero bíblico. Es más, yo les voy a decir dónde aparece la última vez en la Biblia que María sea citada o nombrada. Me parece que fue, denme un segundo para ver si yo recuerdo. Yo recuerdo que es en Hechos de los Apóstoles. Déjenme ver si consigo el texto, porque no recuerdo a veces todos los textos de la Biblia. Denme un segundo para ver si consigo ese texto. Pero María no ascendió al cielo. La Biblia, todo el que ascendió al cielo vivo es citado por la Escritura. Entonces, si ustedes buscan en la Escritura, en ningún lado María aparece ascendiendo al cielo, en ningún lado. Y eso claramente nos enseña que, sin duda, María murió como murió también José y como murieron muchos de los que no son citados en la Escritura. Si María hubiese ascendido al cielo, María hubiese aparecido en la Escritura. Claramente, si hubiese dicho: mira, y María fue llevada al cielo, como pasó por ejemplo en el caso de Elías, como apareció en el caso de Enoc, que fueron trasladados vivos al cielo. Dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús. Interesante que acá la nombra. Y esta cita es una cita muy significativa porque la presenta como madre de Jesús y además es la última vez que se menciona a María en las Sagradas Escrituras, lo cual deja por cierto dado que María tuvo que haber muerto como murió el que aparece y el que no se cita más en la Escritura. María no ascendió viva al cielo. Quiero dejarlo claro. El que diga lo contrario, que me consiga el pasaje bíblico y que me lo muestre. En ningún lado aparece. Así que un abrazo para todos y gracias por la sintonía. Sigo con el orden de las preguntas. Dice por acá John: quiero que me explique cuál es la exégesis de Juan 20, 22 al 23. Voy a ir rápidamente. Juan 20, 22 al 23. Ok, acá en Juan 20, 22 al 23 lo voy a colocar en pantalla. Sueno el redoble y lo coloco en pantalla. Dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. A quienes se remitiereis, los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En primer lugar, voy a explicar el verso 22, ¿ok? Un verso interesante. Jesús se acerca a sus discípulos y sopla el Espíritu Santo. Esto es interesante porque esto significa que los discípulos se están preparando, al recibir el Espíritu Santo, se están preparando para la lluvia temprana que ocurre en Hechos capítulo número 2. Fue esta preparación que Cristo les dejó antes de separarse de ellos, los que los llevó al aposento alto, a unirse en oración,
a limar todas sus asperezas, a ponerse de acuerdo unos con los otros, y luego, unos 50 días después, vino sobre ellos la promesa de la lluvia temprana, que fue el día de Pentecostés. Quiero dejar claro primeramente ese punto porque es clave. Y quiero dejar claro también que antes de que el Espíritu Santo sea derramado, lógicamente, tiene que haber una hora especial, y es lo que Juan 20:22 está apuntando en el caso de los discípulos, pero se repetirá la historia. Ahora bien, en cuanto a Juan 20:23, saben que muchos quieren utilizar este texto para decir que un sacerdote católico, por ejemplo, tiene la facultad de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque aquí dice, a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Entonces muchos dicen, no, mira hermano Oliver, acá la Escritura claramente está enseñando que la Biblia dice que los sacerdotes tienen el derecho y deber de perdonar pecados. En ningún lado está diciendo semejante cosa. Es más, cuidado mis hermanos, cuidado con malinterpretar así la Escritura, porque sería algo muy serio, ¿no? De hecho, hoy día por eso hay confesionarios en la Iglesia Católica y mucha gente va allí a confesar sus pecados a un sacerdote que no tiene la facultad y no ha sido facultado por el cielo para perdonar pecados. Cuidado con eso, mis hermanos. De hecho, voy a citar 1 Juan 2 antes de ir y dar una respuesta contundente y profunda en cuanto a la pregunta. 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No a ningún sacerdote como intermediario. No, Señor, eso no es bíblico. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Y nuevamente, miren qué interesante, está la cita que acababa de compartir, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahora voy a responder con mayor profundidad a la pregunta que nos hace John en cuanto al verso 23, ¿ok? De Juan 23. Acompáñenme, Juan 20:23, y lo voy a leer nuevamente porque ellos se basan en este texto y quiero ampliar la información. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 18, vayan conmigo rápidamente, denme un segundo, a Mateo capítulo número 18, y quiero que noten, porque esto es interesante, en Mateo 18 la Biblia va a explicar cómo Jesús, déjenme recordar acá, aquí está, cómo Jesús encargó a la iglesia para resolver los asuntos que conciernen a la administración de la iglesia y sobre todo a el pecado, porque Cristo les dio enseñanzas a la iglesia para que resolvieran los problemas que estaban ligados directamente al pecado. Por ejemplo, si una persona es miembro de iglesia y está llevando una vida pecaminosa, la iglesia no puede quedarse tranquila y dejarlo así. No, la iglesia tiene que buscar la manera de resolverlo. Y la Biblia dice cómo. En Mateo capítulo 18, allí se explica un poco cómo debe ser, pero yo voy a compartir con ustedes más que todo, denme un segundo, voy a compartir esta parte que es importante, ¿no? Esta parte que es muy importante. Y es el verso 15 en adelante, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, noten el orden. Si tú estás en la iglesia, ojo, si tu hermano, este es alguien que es miembro de iglesia, alguien que está en tu propia iglesia o que es miembro de la iglesia, y vamos a suponer que tú te enteras que está haciendo algo malo o que te ha hecho a ti algo malo, la Escritura no dice que tú vayas a toda la iglesia a contarlo o que lo vayas a llevar a una junta y en la junta vayan a presentar toda la información. No. El primer paso es ve y repréndele estando tú y él solos.
Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si él escucha y da vuelta atrás al pecado, gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona sigue cometiendo el error? Va el segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si no te oye, llévate a 2 contigo, que sean de confianza. No para regar la situación por la iglesia, no. Para que quede constancia de que tú estás haciendo lo correcto y que le estás llamando la atención. Lleva contigo a 2 o 3. Y entonces, una vez que tú has cumplido ese paso, viene el tercer paso. Ojalá que entre esos pasos la persona agarra mínimo. Pero si no te oyere, dilo a la iglesia. Interesante, ¿no? Dilo a la iglesia. O sea, hay un deber y es salvaguardar lo que es la integridad de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque vamos a suponer que Pedro y María están casados y resulta que Pedro es anciano y tiene otra mujer. Voy a poner el ejemplo con nombre y apellido, así con caso, citando un caso X. María y Pedro están casados, pero Pedro tiene otra mujer, pero Pedro es anciano de la iglesia. Entonces, alguien se entera y cumple el primer paso. Aquí está. Verso 15, ¿no? Aunque dice, si tu hermano peca contra ti, vamos a aplicar lo que está pecando contra Dios. Entonces va fulano de tal y lo reprende estando solo. Y bueno, a mí me ha pasado casos donde yo he tenido que conversar y la persona agarra mínimo. Agarrar mínimo es que se aparta del pecado y no sigue haciéndolo. Y hermano, el Señor es grande para perdonar y no hay que armar un alboroto. Usted dirá, hermano Oliver, adulterio, correcto, que es una cosa seria. Y la persona agarra mínimo y dice, bueno, tienes razón, Oliver, yo voy a apartarme de este camino. Y yo le digo, bueno, hermano, ojalá que nadie se entere y esto quede así. Y nadie se ha enterado y ha quedado así. La persona retomó su camino. Pero suponiendo que Pedro no me hace caso, entonces yo busco 2 ancianos de iglesia, los vuelvo a visitar y delante de los ancianos le digo, mira Pedro, tengo pruebas de que tú estás haciendo esto. Por favor, apártate del mal. Apártate del mal, cuida a tu familia. Y Pedro dice, yo lo voy a hacer. Y rogando a Dios que lo haga. Pero suponiendo que Pedro no lo hace, entonces viene el tercer paso. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Ya yo tengo testigos de que hablé con él. Y entonces ya yo no puedo quedarme callado. Usted dirá, ¿por qué no, hermano Oliver? Porque imagínense a Pedro predicando en el púlpito y que llegue gente que sabe que él es un adúltero. Van a decir, bueno, en esta iglesia no hay reglas. Lógicamente, Dios me hace un llamado a poner orden. Entonces mi deber es, como no se ha arrepentido, presentarlo a la iglesia. Déjeme explicarle otra cosa más. Si en el primer paso, por casualidad, Pedro cayó en adulterio y se hizo público, ya no hay otra opción, hay que decirlo a la iglesia. Porque ya el pecado es muy grave y se ha publicado. Estoy poniendo un caso muy específico para dejarlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la iglesia le llama la atención. Con todo, la iglesia está en una tercera opción. La iglesia le llama la atención. Pedro, nos han dicho esto, por tal razón te pedimos que por favor agarres mínimo. Pero Pedro no quiere. Mire todas las opciones que el Señor está dejando. Pero Pedro no quiere. Entonces, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la iglesia tiene la autoridad en conjunto, en pleno, no el pastor. Hermano, aquí te estoy comenzando a responder la pregunta, John, porque yo sé que estás desesperado, porque quieres que te responda si un individuo tiene el poder de remitir o perdonar pecados. Te comienzo a responder. No es el pastor quien decide si Pedro debe ser disciplinado o desfraternizado, llámelo como lo llame, porque se demostró que es un adúltero. No es el pastor, no es el anciano, es la iglesia en pleno quien tiene la autoridad, una vez de examinar el caso, de tomar medidas para poner orden. La iglesia en pleno. Por esa razón voy a volver al texto anterior y voy a volver después a Mateo 18. Por esa razón debemos usar el historial
Por esa razón, aquí habla en plural, a quienes remitiereis. No dice, Pedro, a quien tú remitas. No, nunca tú vas a hallar que Cristo le deja esa posibilidad a un individuo, nunca. Le habla a la iglesia en plural, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y nuevamente en plural, y a quienes se los retuviereis. ¿Están notando? Aquí lo que está tratando de decir Juan es, a quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Lo que está tratando de decir Juan, vuelvo otra vez a Mateo capítulo 18, es que, por darles un ejemplo, suponiendo que la iglesia habla con Pedro y Pedro da su explicación y resulta que, bueno, que hay una confusión, entonces la iglesia puede decirle, mira, aclaramos con Pedro el asunto y Pedro es inocente, ¿ok? Nada que ver, o sea, se presenta la situación y la situación favorece a Pedro, ¿ok? Favorece a Pedro. Pero suponiendo que la iglesia dice, no, hemos demostrado que Pedro es responsable, entonces la iglesia tiene el poder de tomar acciones para poder disciplinar a Pedro, no una persona. Por esa razón, Cristo sigue aquí hablando en plural. Si no oyere a la iglesia, no a una persona, tenle por gentil y publicano. Y entonces aquí voy más allá en la explicación. John, Mateo capítulo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, miren lo interesante, noten la pluralidad, lo que atéis, no lo que tú ates, Pedro, porque es que tuercen la escritura de una manera increíble. Siempre pluralidad. Dios le da la autoridad a la iglesia. En la tierra será atado en el cielo. Ya voy a volver a esto porque esto está mal traducido. Y todo lo que desatéis, nuevamente el plural, será desatado en el cielo. Quiero contarles algo. Esta cita está mal traducida. No es como dice un pastor evangélico que sale en una radio por allí, que la tierra gobierna el cielo. Es un eslogan que tienen para la hora de oración. Escúchenme lo que les voy a decir, porque es que hasta esto se ha metido dentro de la iglesia evangélica. Escúchenme lo que les voy a decir. Hay un programa de radio donde presentan una hora donde oran, y el eslogan es que esa es la hora en que la tierra gobierna el cielo. Dios nos libre que la tierra llegue a gobernar el cielo. Jamás eso va a ocurrir. Es el cielo siempre que gobierna la tierra. Amén. Así que cuidado con ese eslogan, porque ese eslogan es medio católico. La tierra no gobierna el cielo, es el cielo que gobierna la tierra. Por esa razón, vuelvo y repito, este texto está mal traducido. Ahora se lo voy a traducir correctamente. En el original griego dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. O sea, primero se tomó la decisión en el cielo y luego la decisión se confirma en la tierra. Amén. Primero el cielo da la orden y luego la tierra es la que confirma la orden. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Primero lo desató el cielo para que luego en la tierra se cumpla el mandato divino. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro? Cristo mismo oró y le dijo al Padre, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, lo hago por ellos. Es más, voy a ir al texto, que manténganse en Mateo 18, tengan el dedito allí, como yo siempre decía en el programa cuando usábamos la Biblia en la mano. Yo siempre usaba esa expresión, manténganse, tengan el dedito en Mateo 18 y vengan conmigo acá, donde Cristo dice, donde Cristo dice estas palabras.
Miren cómo primero da la orden en el cielo y luego se desata en la tierra. Yo sabía que siempre, bueno, voy a leer aquí Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El cielo da la orden. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Óigame. O sea, Cristo le dice al Padre: mira, voy a resucitar a Lázaro, estoy pidiéndote la autorización, porque la autorización tiene que venir del cielo. Y alzando los ojos dijo: Padre, gracias por haberme oído. O sea, ya el cielo le dijo: estás autorizado. Maravilloso. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, lo estoy haciendo audible para que la gente crea que tú me has enviado. Entonces, la orden viene del cielo. Este texto de Mateo 18:18 lamentablemente está mal traducido, y cuidado si no está metida la mano acá de los interesados en mal traducir este texto, colocando a la tierra como la jefa del cielo y subordinando al cielo a la tierra, por amor al Señor. Por amor al Señor. Déjenme ver si yo tengo acá entre las traducciones alguna comparación. Ajá, aquí está. Mire, esta es la Biblia textual donde ya se ha hecho la corrección de Mateo 18:18. Para que usted vea que yo no estoy inventando. Yo no estoy inventando, hermanos. Biblia textual: de cierto os digo que todo cuanto atéis en la tierra, que dice acá, habrá sido atado en el cielo. ¿Saben por qué este texto? Porque si se hace todo correctamente, como dice la Escritura, siguiendo los 3 pasos, usted primero habló con la persona que está en pecado, no hizo caso, habló con 2 ancianos más que fueron allá, todos manteniendo el cuidado al hermanito para que el hermanito se restaure, porque muchas veces el chisme termina siendo un desastre. Pero si el hermanito no escucha, entonces usted va y habla con la iglesia y la iglesia lo llama a capítulo, pero el hermanito no quiere agarrar mínimo. Entonces la iglesia solicita al cielo, basándose en la Biblia y en la evidencia, la autoridad para tomar cartas en el asunto, porque el cielo es el que manda. Entonces aquí clarito dice: habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis. Noten la pluralidad. No le está dando la autoridad a una persona. No, como dice el sacerdote: ego te absolvo, yo te absuelvo. ¿Y quién eres tú para absolverme a mí? En absoluto, es la iglesia la que está autorizada, y el único que puede perdonar, ojo, no a perdonar pecados, sino a poner orden, pero tuerce en todo. El único que puede perdonar está en el cielo. Ahora bien, vuelvo otra vez a mi Biblia del 60 normal y termino con esto para que ustedes miren la pluralidad del texto. Mateo 18:19. Otra vez que dice acá, te digo, o dice os digo. ¿Cómo está ahí? ¿En plural o en singular? En plural. ¿Está notándolo, mi querido hermano? Nuevamente la pluralidad. Solamente Dios ha dejado esta autoridad en la iglesia de poner orden, no de perdonar pecados, sino basándose en la evidencia y en la enseñanza bíblica, poner orden. Nuevamente la pluralidad. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, noten la pluralidad, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, nuevamente la pluralidad, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, noten la autoridad de Dios y de Cristo, ahí estoy en medio de ellos. Entonces le hago una pregunta a mi gente que está en sintonía. ¿Dónde dice la Escritura que Dios autorizó a Pedro a perdonar pecados y que por eso los sacerdotes perdonan pecados? ¿Dónde dice eso la Biblia? Por amor al Señor. Cuidado con eso, mis hermanos, porque más de uno, por desconocimiento bíblico, se come los cuentos de camino que vienen echando
muchos supuestos maestros que no conocen la Escritura. Voy a pasar a la siguiente pregunta, pero para pasar a la siguiente pregunta voy a hacer algo interesante. Para pasar a la siguiente pregunta les voy a recordar algo que es importante y lo van a ver en pantalla. Gracias de antemano por unirte a nuestros grupos de WhatsApp. Un abrazo grande para todos. En la descripción está el grupo número 6 disponible. Si no te has unido, únete hoy. Así que un abrazo grande, que Dios te bendiga. Te recuerdo que a partir del 21 de este mes al 28 de este mes estaré en Lawrence, Massachusetts, predicando la conferencia titulada Futuro con Esperanza. En vivo estaré allí con los hermanitos de la Iglesia Adventista de Lawrence, Massachusetts, y también en la Iglesia Jerusalén, durante todas las noches presentando temas poderosos de la palabra de Dios. En vivo, si tú vives en Massachusetts, acompáñanos, acércate y comparte con nosotros allí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Lawrence, Massachusetts, y también Jerusalén. A partir de este 21 de octubre al 28 a las 7 de la noche, y vamos a hacer el mayor esfuerzo por transmitir esta actividad por todas nuestras redes sociales. Así que te animo a que no te lo pierdas. De igual manera, te animo a que te puedas suscribir a nuestros canales y escuchar nuestro repaso diario de la lección de escuela sabática. No lo olvides. Y también te recuerdo que este sábado cerramos nuestra temporada 9 con el tema el nuevo orden mundial. Bien, Darwin Monsalve hace una pregunta difícil. Darwin, esa pregunta es difícil. ¿Cuál es la marca que Dios le puso a Caín? Óyeme, una pregunta bien difícil. Sobre esto se ha especulado mucho. Voy a aprovechar que la puso y la ha puesto varias veces en la pantalla. Sueno el redoble y voy a pasar a leer un poco para que tengamos cierto contexto, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso número 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten, oye, qué descarado, ¿no? Yo cuando leo esto muchas veces siento incomodidad por el descaro de Caín. O sea, Dios sabe lo que Caín ha hecho. Dios sabe que Caín asesinó a su hermano. Y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Si usted nota, es la misma actitud que Dios mostró con Adán y Eva. Cuando ellos pecan, Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? O sea, es una actitud siempre benevolente, ¿no? Mira, asesino, no. O sea, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Entonces se le acerca con la misma actitud: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él responde: no sé, de una manera grotesca. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora en el verso 10, como Caín actuó de una manera con una falta de respeto y de criterio tremendo, entonces Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, el clamor de la justicia. Esa sangre derramada clama justicia, muy parecido a lo que ocurre en uno de los sellos donde las almas de los decapitados claman a Dios que haga justicia, ¿no? Entonces en el verso 11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Bueno, ¿y qué quería? ¿Qué quería Caín? ¿Qué podía esperar Caín? ¿Ok?
Yo pregunto, ¿merecía la pena de muerte? Sí, pero aún Dios está actuando con misericordia. No le quita la vida, sino le dice, ahora tú vas a andar errante, la tierra no te dará su fuerza, extranjero serás en la tierra. Y lo que mereciera la muerte, para que ustedes se den cuenta cómo actúa Dios. Y ustedes pueden notar en el verso 13 que en ningún momento Caín dice, Señor, perdóname, cometí un error. No, a él no le importa, sino él dice, grande es mi castigo para ser soportado. En ningún momento hay compasión, hay arrepentimiento. Ahí usted se puede dar cuenta que ni una palabra de dolor salió de los labios, ni aún un reconocimiento de culpa en absoluto. Y luego, sigue diciendo el texto, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, fíjense que el gran pecado, mire, por eso yo digo que el pecado es una cosa seria, ¿no? Destruyó la familia. O sea, eran los dos primeros hombres y ya uno mata al hermano. Imagínense cómo estaría el corazón de Adán y Eva, ¿ok? Una cosa terrible, ¿no? Terrible. Entonces aquí viene el verso 15 donde dice, y respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Óigame, señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Saben que algunos comentadores han visto en esta señal un signo externo añadido a la persona de Caín, al paso que otros creen inclusive que recibió una señal de Dios como una promesa divina de que nadie tocaría su vida, por dar un ejemplo, porque esto se puede interpretar de varias maneras. Entonces Jehová puso señal en Caín. ¿Okay? De cualquier manera, sea que le puso una señal externa a él o le dio a Caín una señal, no era una señal del perdón de Dios, sino tan solo una señal de protección temporal. De protección temporal. O sea, yo no puedo especular y decirte, no, le puso una marca en la frente. No. No, Caín era blanco y se puso negro. No. No. Muchos tienen interpretaciones en cuanto a este texto, pero sin duda lo que Dios le garantizó a Caín fue una protección temporal por lo que había hecho. Temporal. Pero ustedes pueden notar en la historia, las características son tremendas, o sea, son terribles. Ahí ustedes pueden notar qué tan malo era Caín, ¿ok? Qué tan malo era Caín. Ahora, tengo una pregunta de Alfonso Durán. Dice, Dios le bendiga, hermano Oliver, una consulta. ¿Cómo analizamos el primer día de la creación? ¿Cómo se cuenta como día si el sol y la luna que los determinan se crearon en el cuarto día? Bueno, miren la pregunta porque la pregunta tiene lógica. La pregunta de Alfonso Durán es lógica, más que teológica, es una pregunta lógica. Vuelvo y la repito. ¿Cómo analizamos el primer día de la creación? ¿Cómo se cuenta como día si el sol y la luna que los determinan se crearon en el cuarto día? Buena pregunta. Bueno, yo voy a ir a Génesis capítulo 1 y quiero decirle a Alfonso que tiene toda la razón. De hecho, hay una pregunta capciosa y la voy a colocar en pantalla que uno puede hacer al presentar el tema de la creación. Y es que Dios en Génesis capítulo 1, verso 3, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Excelente. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, fíjense la pregunta clave. Aquí todavía Dios no ha colocado el sol. Y es importante entender que el sol y la luna tienen una función clave a la hora de determinar el tiempo que tiene un día, un mes y un año. Entonces, ¿cómo se determinó el tiempo
si no había sol, no había luna, quizá el sistema solar no estaba organizado, Dios simplemente dice sea la luz. Aquí podemos notar un principio interesante. No está el sol, pero Dios llama a la luz. Otro principio interesante, primero fueron las tinieblas que la luz. Por eso el día comienza con su noche. Por ejemplo, cuando caiga el sol en la tarde de hoy, vamos a pasar a la noche del viernes, porque la noche antecede al día. Aquí lo pueden ver ustedes reflejados, clarito. La tierra estaba oscura y Dios dice sea la luz. Primero fue la oscuridad. Pero ¿cómo podemos entender entonces los tiempos? Porque un día tiene 24 horas y eso se explica, es acá. Yo quiero que vayan conmigo acá al cuarto día, donde Dios coloca las grandes lumbreras. Verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Está notando? La pregunta de Alfonso es, ajá, ¿y entonces el primer día cómo fue? Si no estaban las lumbreras, porque Dios las está colocando en orden el cuarto día. Dice, y sirvan de señales para las estaciones, clarito lo dice, días y años. Interesante, las estaciones están íntimamente ligadas con el sol y la luna. De hecho, inclusive la marea tiene que ver mucho con la luna. Inclusive el día tiene 24 horas porque es el tiempo que la Tierra rota sobre sí misma. Inclusive el mes depende del tiempo que tarda la luna en dar la vuelta sobre la Tierra, girar alrededor de la Tierra. Inclusive el año es el tiempo que la Tierra necesita para darle la vuelta al sol. O sea que claramente el sol y la luna tienen una relación importantísima en la medición del tiempo. Entonces, la pregunta tiene sentido. ¿Cómo analizamos el primer día de la creación? ¿Cómo se cuenta como día si el sol y la luna que los determinan se crearon en el cuarto día? Bueno, es sencillo. Yo no creo que necesitemos la sabiduría de Salomón. Simplemente tenemos que mirar a otros detalles de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo lógico, porque tú eres lógico. Voy a irme a Apocalipsis capítulo 20 y voy a irme acá donde inician los 1000 años. Dice Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. No olviden esa palabra. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, ¿sabe qué? La explicación bíblica de Apocalipsis 20 es la siguiente. Es un texto que nos está hablando proféticamente y esta es la explicación. Dios, al regresar por segunda vez en Cristo Jesús, va a tomar al diablo y lo va a dejar atado en el planeta por 1000 años. Por 1000 años. ¿En cuál planeta, hermano Oliver? En la tierra. Si usted revisa los profetas, la tierra va a quedar desordenada y vacía, temblando, oscura, porque cuando Cristo vuelve, todas las potencias de los cielos son conmovidos. Mateo capítulo 24. Y la tierra queda como un abismo. Por eso le dije que no olvidara esa palabra. ¿Sabe cómo queda la tierra? Le voy a explicar esto, Alfonso. La tierra queda como estaba Génesis en el capítulo número 1, versos 1 y 2. Queda así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así estaba la tierra, desordenada y vacía como un abismo. Interesante. Cuando Cristo viene, la tierra es duramente sacudida y queda desordenada y vacía como un abismo. Nuevamente no hay luz, las tinieblas ocupan la tierra. ¿Qué pasará con el sol y qué pasará con todo esto? No sabemos. Pero lo interesante es que Apocalipsis 20 dice que se cuentan 1000 años. Ese es el punto que quería llegar. Que Apocalipsis 20 dice que de igual manera cumpliéronse 1000 años. O sea que
Dios no necesita que la luna esté en su lugar para que la tierra gire alrededor de la tierra, ni necesita que la tierra gire sobre sí misma, ni que le dé vuelta al sol para contar los años y los meses y los días. Dios los puede llevar igualitos calculados, porque en Apocalipsis 23 la tierra está desordenada y vacía, y Dios está contando el tiempo. Termino con esto. La pregunta es de lógica, no es teológica, por eso digo. De hecho, en Génesis capítulo 1, verso 3, aún la tierra está desordenada y vacía. Porque apenas la está ordenando Dios. ¿Saben cuándo Dios termina de poner orden en la tierra? Dios termina de poner orden en la tierra, ya le voy a decir, acá en Génesis capítulo 1, verso 11. Acá, en el verso 10, Dios terminó de ordenar la tierra. Del 1 al 10, Dios ordena la tierra. Y del 11 en adelante, Dios la llena. Ahora, lo interesante es que la tierra estaba desordenada y Dios comenzó a contar el tiempo. O sea que dentro de la pregunta está, inclusive, podemos notar en el mismo Génesis la respuesta directa a la pregunta. Una pregunta un poco complicada porque es lógica. ¿Cómo analizamos el primer día de la creación? ¿Cómo se cuenta como día si el sol y la luna que los determinan se crearon en el cuarto día? No, quien lo determina era Dios. Posterior a la semana, ya todo quedó claramente determinado para nosotros, los seres humanos, pero para Dios ya el tiempo estaba determinado. Ya, sin ningún problema, porque en el verso 3 todavía la tierra está desordenada y vacía, inclusive hasta el verso número 10. Yo espero que pueda haber respondido y me haya podido darme a entender, porque la pregunta era muy lógica. Un abrazo para ustedes. Gracias por acompañarnos. Berenice Miranda, ya estoy terminando el programa. Deseo saber qué pasa con Daniel 12:12 y los 1335 días. Bueno, no nos da tiempo de entrar en esta profecía. No nos da tiempo. Alec Taylor, ¿dónde puedo conseguir la Biblia textual? Alec, hoy día yo uso muchas aplicaciones. De antemano, en patreon.com/coronaestudio, nosotros tenemos ahí S-Word. S-Word es una aplicación que para Windows es gratuita, para Apple tiene que ser paga. Y nosotros ahí en patreon.com estamos ofreciendo muchas bibliotecas. De hecho, esa es la que yo uso. La S-Word es la Biblia que yo uso en mi programa. Mucha gente me dice, hermano, ¿qué Biblia usa? Esto es un software que se llama S-Word. ¿Ok? Tenemos bibliotecas como el Comentario Bíblico Adventista, diferentes Biblias, inclusive los comentarios de Ellen G. White según el texto. Yo aquí puedo comparar. Usted puede notar que yo puedo agarrar un texto, por ejemplo. Yo puedo agarrar Génesis capítulo 1, verso 1 y hacerle una comparación y me dice cómo lo dice la Biblia textual. Dios habla hoy, la King James. También tengo la Nueva Versión Internacional con un solo clic. Usted ve un pergamino, y aclaro esto porque mucha gente me dice, hermano, yo quiero tenerla así tipo pergamino. No, usted no la va a poder tener así tipo pergamino, porque esto es un trabajo que nuestro ministerio ha hecho para el uso de este programa. Pero la Biblia S-Word no sale así tipo pergamino. Nosotros le hemos hecho una imagen, eso se tendría por nombre, déjeme recordar el nombre. Nosotros le hemos hecho a lo que es la imagen que usted ve de un pergamino, le hemos hecho como una fachada para que no salga así toda cuadrada como es la S-Word y sea un poco más acorde a la vista de nuestro programa. Pero de igual manera funciona muy bien y yo la recomiendo ampliamente para estudiar la Biblia. Se las recomiendo que la puedan utilizar. Así que un abrazo grande y que el Señor les bendiga. A ver, déjenme ver qué otra pregunta tenemos acá. Ok, dice Jessica Mildred Trujillo Moncayo. Pregunta, ¿cómo explicar la veracidad del diezmo en estos tiempos? Ajá. Una buena pregunta. ¿El diezmo estará vigente? Por ahí hay algunos que dicen que no. Y otros aprovechan para burlarse, decir que nosotros hablamos mucho del diezmo.
yo no dependo del diezmo, pero yo diezmo. Para que ustedes vean, yo diezmo, ¿no? En la Escritura, de hecho, el diezmo es algo que es innegable. Y el que diga que el diezmo ha quedado eliminado, comete errores por ignorar la Escritura. Y se lo digo con todo respeto y cariño. Voy a presentarle un principio bíblico. Acompáñenme rápidamente a Proverbios, capítulo 3, verso 9. Y vamos a leer este principio para que usted lo vea. Esto es un principio bíblico que el rey Salomón nos enseña. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermoso texto, ¿verdad? Nosotros somos llamados a honrar a Dios con todo lo que tenemos. Pero, inclusive, Dios nos pide el diezmo y dice que no es nuestro, sino que le pertenece. En los días de Israel era interesante. Voy a irme rápidamente a Levítico, capítulo 27, verso 30. Levítico 27 y el verso es el 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Quiero que noten esto, porque esto es interesante. No es del pastor. Como mucha gente me dice: tú eres pastor. Y me lo dicen en un tono de burla. No, yo no soy pastor, para que lo sepa. Yo soy un laico. No dependo del diezmo en absoluto, pero yo sí diezmo, para que lo sepan. ¿Por qué diezmo? Porque de Jehová es cosa dedicada a Jehová. No era de Moisés. Mira, el diezmo lo han llevado igualito al sábado. No, que el sábado era para los judíos. Increíble. Cuando la Escritura dice: ese día es mi día santo. De igual manera, el diezmo no era para Israel. No era de Israel. No era para los judíos. El diezmo de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Es más, en el hebreo original, esto debería decir: es kadosh. Está santificado. Es algo dedicado, apartado para Jehová. Por esa razón usted consigue que, por ejemplo, Deuteronomio en el capítulo 14 diga claramente en el verso 22 lo siguiente. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en los días de Israel no había moneda. En aquel momento que Deuteronomio está siendo escrito por Moisés, no hay moneda. Entonces, cuando ellos cosechaban, si tenían 10 hectáreas, una era del Señor. Así que la cosecha, dependiendo de lo que ellos recibían en su cosecha o en el ganado, apartaban una décima parte, ¿ok? Eso es importante que lo entendamos. Importante que lo entendamos, no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, usted me dirá, hermano Oliver, ¿y para quién era el diezmo? O sea, es de Jehová, porque ya se lo demostré en la Biblia. Pero, ¿y qué hacía Dios con el diezmo? ¿Sabe qué? Cuando Dios introdujo a Israel a la tierra prometida, Dios dio por herencia, según la tribu, les dio una porción de la tierra. Pero hubo una tribu que no recibió, que fue la tribu de Leví, que se quedó firme cuando Israel cayó en apostasía y cuando hicieron del ídolo, la tribu de Leví se apartó y entonces Dios los apartó para su obra. Por eso en Números 18, 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. Porque los hijos de Leví no recibieron herencia. O sea, habían 12 tribus, ¿verdad? Dios repartió la herencia en 11 tribus y a una tribu no les dio herencia porque Dios no quería que ellos labraran el campo ni atendieran animales, sino que ellos fueran ministros de su pueblo. ¿Y cómo iban a vivir? Pidiendo limosna, hermano Oliver, por amor al Señor. Porque eso es lo que la gente se le viene a la mente. No, el pastor, vamos a llevarlo allá aquí a la avenida para que pida limosnas porque la iglesia no cree en el diezmo. ¿De dónde sacan eso?
El Señor, que es el dueño del diezmo, porque es mío, dice Jehová, Él se los da a los hijos de Leví por herencia. Y se los dice aquí clarito, por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era el único trabajo de los hijos de Leví. Tenían que atender a sus familias. Tenían que igual comer. Entonces Dios los dedica a su obra. Por eso, en la iglesia adventista, el pastor no es taxista. Ni el pastor es zapatero. Como ocurre en muchas iglesias evangélicas, por ejemplo. Ay, ¿usted qué es pastor? Pero si usted tiene un taller de mecánica, bueno, pero igualito soy pastor, igualito cobra el diezmo. Eso no es bíblico. El pastor en la iglesia adventista del séptimo día es dedicado al ministerio. No tiene un segundo trabajo. Ay, ¿qué quiere? ¿Que vaya a pedir limosnas? No. Con todo, tiene un salario acorde a las necesidades. Ya no es que viene a cobrar todo el diezmo. No. Eso tiene un orden. No me da chance de explicarlo, pero se lo estoy explicando a la luz del evangelio. Ahora bien, no puedo pasar toda la tarde, pero usted me dirá, hermano Oliver, pero entonces eso no era para Israel. No, eso no era para Israel. No, en ningún momento. Es que yo se lo acabo de demostrar. Que la Biblia claramente dice que el diezmo pertenece a Jehová. ¿Ok? Pertenece a Jehová. Claramente. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto está confirmado. Si usted es evangélico y me está escuchando, y usted es de los que dice que el diezmo ha sido eliminado, usted está errando por ignorar las escrituras. Déjeme que se lo diga con todo respeto. 1 Corintios 9, 13 y 14. No sabéis, miren el principio, esto está ligado íntimamente con lo que acabo de leer en Números 18, 21. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan. No se los acabo de leer en Números 18, 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio. Se los acabo de leer. Así también ordenó Moisés. ¿Ordenó Oliver Coronado? No. ¿Quién ordenó? El Señor. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es el mismo principio que los levitas. No es Oliver, no es la iglesia adventista, fue el Señor. Entonces ustedes vienen a decirnos a nosotros, muchos hermanos evangélicos, el diezmo quedó abolido. Aunque la mayoría cree, pero hay algunos que dicen el diezmo quedó abolido. Hay denominaciones que dicen el diezmo quedó abolido. ¿Cómo quedó abolido si Pablo lo está reconfirmando allí? Es más, quiero terminar con esto. ¿Sabe por qué la Iglesia Católica no menciona el diezmo con insistencia? Por el simple hecho de que luego que Roma se unió con la Iglesia, que se unió la Iglesia y el Estado, escuchen lo que les voy a decir porque esto es interesante. Roma no necesitó, la iglesia al ser reconocida por el Estado no necesitó más el diezmo. El Estado la mantenía. Es más, en los países donde la iglesia católica es reconocida como la religión oficial, el Estado mantiene la iglesia. Entonces, lógicamente, de ahí comenzó la idea de que el diezmo está abolido. Y de ahí pasó porque era un afán. Escúcheme, ¿cuál es la cortina de humo? La cortina de humo es debilitar a la iglesia que realmente tiene el llamado de mantener a sus ministros, debilitar la obra. Claro, como a ellos los mantiene el Estado y Roma comenzó a darles templos, a darles tierras, a darles posesiones y dinero, no necesitaron más del diezmo. Entonces piden lo que llaman limosna, que eso da vergüenza usar esa palabra. En la Biblia, el diezmo es de Jehová y tú y yo tenemos que devolverlo. Es nuestra obligación. De hecho, Malaquías nos llama ladrones si no lo hacemos. ¿Y sabe qué? De la misma manera, Dios coloca esa responsabilidad sobre su pueblo y exige igualmente al ministerio, a los pastores, que cumplan con su deber de predicar la palabra.
y no le deja al Estado ese trabajo. Así que cuidado con eso. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerles a todos. Tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas, y las preguntas son buenísimas, pero tendría que dedicar aquí a como 10 programas para poder responder a todas estas preguntas. Gracias por habernos acompañado, se les quiere mucho. Y quiero despedirme recordándoles que este sábado vamos a cerrar nuestra temporada número 9 con un temazo y quiero que no se lo vayan a perder. Recuerden que del 21 al 28 estaremos en Lawrence, Massachusetts, visitando la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Nueva Jerusalén. No lo olviden, vivo, acérquese, vamos a estar compartiendo allí con todos nuestros hermanos. Gracias por habernos acompañado, gracias por su paciencia. Disculpe si no hubo chance para responder tantas preguntas. Les espero el sábado con mucho cariño y que Dios bendiga a